Este, ¿Cómo andan, hermanos? ¿Cómo se sienten? Bendecidos, desvelados, poquito, ¿verdad? Pero sin hambre. Estaba bien rico el almuerzo, ¿verdad? Y hoy fuimos bendecidos, ¿verdad? Con un almuerzo muy sabroso, ¿verdad? Y luego después comimos menudo y barbacoa. Pero el almuerzo de la mañana, el de la resurrección, también fue un culto muy bonito. Si acaso lo vieron, lo transmitieron, ¿verdad? Si no vinieron y no lo transmitieron, pues se lo perdieron. Pero fue un desayuno precioso. Y por lo general siempre me toca pasajes o mensajes de bibliazos. Y hoy estoy muy contento, muy bendecido, muy agradecido con Dios, porque hoy me toca anunciar el Evangelio de Dios, nada más. Entonces estoy muy bendecido y le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Esta oportunidad. Y hoy estamos en esta serie de Efesios, ¿verdad? El libro, la carta de Pablo que estamos leyendo. Y hoy es la tercera parte. ¿Recuerdan la antepasada del hermano Carlos? Eran, correcto, las bendiciones del Padre en Cristo, ¿verdad? Las bendiciones que recibimos de nuestro Padre Celestial cuando estamos en Cristo. ¿Y cuáles eran? No se preocupen, yo tampoco me las aprendí. Por eso las traigo aquí anotadas. Todas las bendiciones espirituales, dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La elección en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha en amor. La predestinación para adopción como hijos por medio de Jesucristo. La abundante impartición de su gracia para la alabanza de su gloria. Esas fueron las del hermano Carlos. Y la semana pasada tuvimos las del pastor Abner. Eso sí nos debemos acordar porque fue la semana pasada, ¿verdad? Fueron las bendiciones del Hijo, ¿verdad? Pero también cuando Cristo está en nuestros corazones. ¿Y cuáles eran? La primera, liberados, ¿verdad? Liberados. La segunda, que tenemos una segunda oportunidad. Y la tercera, que no estamos solos. Y la cuarta, todo lo tenemos en Cristo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver las bendiciones que recibimos por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y solamente son 2 versículos. Y ya lo leyeron hace ratito, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y lo leemos nuevamente. ¿Me dicen un amén cuando ya lo tengan? Amén. Bueno, lo leemos juntos. Efesios 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su Padre. Si lo ponemos en el pasaje en la presentación, ahí señalé de esos 2 versículos las bendiciones que hemos recibido en Cristo. ¿Sí? En esos 2 pasajes son 5 bendiciones que podemos ver en este pasaje, que era habiendo oído la palabra de verdad, creído en Cristo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí están las 5 bendiciones. ¿Le pasamos a la siguiente?
Pero una cosa sí les voy a decir, ¿verdad? ¿Qué celebramos en la mañana? La resurrección, ¿verdad? El culto de resurrección de Cristo. Y déjenme les digo una cosa. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Si Jesús no hubiera resucitado. ¿Mande? No ha habido nada. Ni las bendiciones que vamos a ver hoy, ni las bendiciones de la semana pasada, ni las de la antepasada. No podríamos recibir todas esas bendiciones si Cristo no hubiera resucitado. Podemos dimensionar la gran importancia que tiene este evento del día de hoy, la resurrección. En el grupo familiar, en el tema del grupo familiar, el último que tuvimos, hablamos del amor que está en la cruz. Y hacíamos una pregunta en la que tendríamos que reflexionar. De cuando vemos la cruz, ¿qué me produce? ¿Qué me inspira o qué me motiva o qué sentimiento me provoca el ver la cruz de Cristo? Ese madero, decíamos, ensangrentado. ¿Qué provoca en mí? Nada. O sí me motiva, sí me provoca, sí me mueve. ¿Recuerdan el pasaje de ese estudio? Que decía, el pasaje, ayúdame porque ya se me olvidó, que en Cristo, antes dice, en Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El amor de Cristo me obliga, el amor de Cristo me compromete, el amor de Cristo me impulsa. Entonces, cuando yo miraba la cruz y no producía nada en mí, ¿qué es lo que me está faltando? El amor a Cristo. El amor. Y si no me produce nada, no me provoca nada, quiere decir que en mí no se ha desarrollado ese amor. No deja de ser importante el sacrificio de Jesús, porque se estaba cumpliendo una profecía para el perdón de nuestros pecados. Pero el que termina, el evento que termina dándole validez a todo, es su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado con ese sacrificio? Quizás hubiera pasado a ser simplemente una filosofía, pero no la verdad de la que nos está hablando la palabra de Dios. No hubiera provocado todas estas bendiciones que Dios nos está dando a raíz de ese sacrificio y su resurrección. Esos dos eventos son de gran bendición para nosotros, van de la mano. Vamos a ver las 5 bendiciones que recibimos o que somos acreedores por medio del Espíritu Santo. La primera, decíamos que era oír la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Decía el mismo pasaje, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Cuando la escuchamos, cuando la recibimos, estamos escuchando las buenas nuevas, las buenas noticias de la palabra. ¿Por qué? ¿De quién me va a hablar esa palabra, la palabra de verdad? De Cristo, de su sacrificio, del amor de Dios manifestado en Él. De Él me está hablando. ¿Qué implicaciones trae ese evangelio, el evangelio de nuestra salvación? Dice que son las buenas nuevas acerca de Jesucristo.
el anuncio gozoso de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo para salvar a la humanidad. Decía el pastor en la mañana cuando hablaba de la misericordia y la gracia. ¿Qué era la misericordia? ¿Ya? ¿Mande? Lo que Dios nos da. Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecíamos? La muerte, la separación del Padre, todo eso es lo que... Pero por misericordia, Dios nos lo da, ¿verdad? No merecíamos no merecemos esa misericordia. Él ocupó el lugar de nosotros ahí en la cruz. ¿Y la gracia? ¿Qué? Dios nos da, ahora sí, lo que no merecemos. ¿Y qué es la gracia? Nos da, sí. La gracia es Jesucristo mismo. Sí. Dios nos dio a Jesucristo y nosotros no lo merecíamos. ¿Por qué nos lo dio? Por amor. Dice que es puro amor. Ahí se manifiesta la plenitud del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, que entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Decíamos que sin la resurrección este mensaje carecería de poder. La resurrección es el sello divino que valida todas las promesas de Dios. Al ser oído y creído, el Evangelio tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas. Así de poderoso es el Evangelio del Señor. Cuando lo oímos y lo recibimos, ¿verdad? Y creemos en Él. ¿Por qué es fundamental oír este mensaje? ¿Por qué es importante oír este mensaje? Porque dice la palabra que es el primer paso para la salvación. Es la puerta a la salvación. Antes de poder creer en Cristo, es necesario escuchar el mensaje que revela quién es Él y lo que Él ha hecho. Oír la palabra, oír el Evangelio, proporciona el conocimiento necesario sobre la gracia de Dios y el camino de salvación. El Evangelio no se basa en rituales u obras humanas, sino en la provisión de Dios a través de Jesucristo. Decíamos en la mañana, ¿verdad?, que era una esperanza. ¿Cómo lo llamábamos? La esperanza viva. Oír despierta la esperanza viva en un Salvador y Señor. Al oír las buenas nuevas se ofrece a la persona una esperanza firme en Jesucristo. En resumen, oír la palabra de verdad, el Evangelio, es la puerta de entrada a todas las demás bendiciones, a todas. Si yo no escucho el Evangelio, nada de eso lo voy a recibir. ¿Cómo voy a creer en algo que no conozco o de quien no he escuchado? El oír me va a presentar a Jesucristo. De Él es de quien me van a hablar, de Jesucristo y de su sacrificio, conocerlo. Y la segunda bendición, decíamos que era creer. Estamos viendo el Evangelio, lo que siempre nos han dicho: oír y arrepentirse y creer, ¿verdad? Creer en Cristo es el acto inicial y fundamental. Ese es el primer paso, ¿verdad? Lo que el pastor ha estado predicando a las personas nuevas en la iglesia, ¿verdad?, o las que están comenzando, el primer paso, creer en Cristo, es el acto inicial y fundamental, ¿verdad? Ya no podía.
Es el primer paso, es lo que nos une a Él de una manera transformadora. Las consecuencias directas de esta fe viva es que los creyentes son insertados en Cristo. Lo dice la palabra, Juan 15, los primeros del 1 al 5, que somos cuando uno cree, cuando uno escucha y cree de una manera genuina, no de una manera razonada, no deliberada, sino que ha creído en Cristo como el Salvador, ha creído en su promesa, en su mensaje, en el significado de sus sacrificios, ¿verdad? Y que provoque algo en mí, que me transforme, ¿verdad? Porque el creer viene desde adentro es donde Él me va a comenzar a transformar. Si Él provoca algo en mí, o sea, yo lo voy a manifestar. Entonces, cuando somos injertados en Cristo. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien trae un billete de $100? Perdón. Es que los míos los dejé en el carro. Miren, supongamos que este es un billete de $100. ¿Verdad? Ustedes me van a decir dónde se encuentra. Y el billete de $100 nos representa a cada uno de nosotros. Dice la Biblia, en las Escrituras, dice, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Salud. Pues quiere decir que Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, si dice que nosotros somos injertados, ¿verdad? Somos injertados en la palabra. Yo les pregunto, ¿dónde está el billete de $100 que puse? Aquí está. Y si yo dejo esto ahí, me vengo para acá, ¿dónde está el billete de $100 que nos representa a nosotros? Allá, ¿verdad? Allá está. Y si yo la cambio de lugar, ¿dónde está el billete de $100 que nos representa a nosotros? La Biblia representa a Cristo. Entonces, ¿qué me está enseñando? Que cuando mande, sí, dice que somos injertados. Entonces, donde está Cristo, estamos nosotros, ¿verdad? Donde está Cristo, estamos nosotros. Y si Cristo está en nosotros, ¿qué es lo que vamos a manifestar, lo que vamos a reflejar? A Cristo. ¿Ah? Dice la palabra que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Ah? Cristo es el que vive. Y dije que era de buenas nuevas, no era bibliazos. ¿Ah? Entonces, no estoy diciendo bibliazos, ¿verdad? Estoy dándoles el mensaje nada más. Cristo se convierte en la fuente y en la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen. Quien está en Él, quien está en Cristo, tiene acceso a todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Dice la palabra, ¿verdad? Que somos herederos, somos coherederos junto con Él de todas las riquezas que existen. ¿Y cuáles son esas riquezas? Les puedo asegurar que no las conocemos. ¿Y qué bendiciones recibimos de Él en este tiempo, en este mundo? Y Él dice que todas esas son bendiciones que Él nos ha dado, pero hay mucho más que aún no conocemos nosotros. Mucho. ¿Y qué es mucho? Como decía el pastor hace rato, una palabra para decir mucho. Demasiado. Pues les voy a decir otra palabra que me dice más que eso, es más demasiado.
Más demasiado. Hay mucho, mucho que el Señor tiene para nosotros. Y no solo eso, también dice que nos da una nueva identidad. En Cristo Jesús dice que somos una nueva creación. Somos nuevas criaturas, nuevas. Simplemente ahorita con el oír y creer en Él. Somos nuevas criaturas. Y qué bendición tan grande, lo que dice que cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿a quién ve? Cuando estamos en Cristo, ve a Cristo. Cuando estemos frente a Él, ¿a quién va a ver? A Cristo. Cuando venga el día del juicio, ¿a quién va a ver en nosotros? A Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oír y creer. Creer en su mensaje. ¿Verdad? Ese creer que transforma. ¿Verdad? Porque si yo digo que creo de acá razonado, no va a producir nada en mí. Tengo que creerlo con todo mi corazón y en mi mente, ¿verdad? Y la siguiente bendición es sellados con el espíritu de la promesa. Efesios 1:13 dice: después de oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creer en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando realmente hemos creído, dijimos que era creer genuinamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser sellados? ¿Qué entendemos por ser sellados? Propiedad significa propiedad, ¿verdad? Significa propiedad. ¿Qué más? ¿Mande? Comprados, ¿verdad? ¿Mande? Respaldo, nos da autoridad y propiedad, ¿verdad? Entonces, si aplicamos todo eso, ¿verdad? Lo que están diciendo, entonces el ser sellados nos está diciendo que somos propiedad. ¿De quién? ¿A quién pertenecemos? A Dios. Somos propiedad de Dios. ¿Y qué nos da? También seguridad. Seguridad. El sello nos dice a quién pertenecemos, pero también nos da la seguridad. ¿La seguridad de qué? La garantía de salvación. El ser sellados, ¿verdad? Nos da la seguridad de que somos de Dios, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando vemos a un caballo que trae un sello, ya sabemos a quién le pertenece, ¿verdad? El hierro que le dicen, ¿verdad? Ya sabemos a quién pertenece. Y si nosotros somos sellados, ese sello ya les está indicando a todo el mundo a quién pertenecemos, ¿verdad? Bueno, el sello dice que nos da un sentido de propiedad. Pertenecemos a Cristo. También un sentido de seguridad y autenticidad, pero también de autoridad. El sello también confiere autoridad. Al ser sellados con el Espíritu Santo, también somos, en cierto sentido, delegados para proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios con la autoridad del Señor. Tenemos autoridad para llevar el Evangelio. ¿Quién nos está dando esa autoridad? Dios. Dios. Para defender también el Evangelio. ¿Sí? Para proclamar su palabra de Dios, ¿verdad? Todo eso es lo que nos da. Dice, nos da autenticidad también. El Espíritu Santo es la prueba de que pertenecemos al Rey resucitado. Y es la marca que distingue a los cristianos, el sello del Espíritu Santo. Decía el pastor en la mañana que nada más los cristianos creemos en la resurrección, ¿verdad? Pero también nada más los cristianos somos sellados
con el sello del Espíritu Santo. Miren, vamos a ver Esther 8:8, para que vean lo que nos dice Esther 8:8. Es un pasaje de donde el rey Asuero explica por qué no puede revocar un decreto real que ya fue sellado con su anillo. Ya lo tenemos, ¿verdad? Que lo leemos todos juntos. Dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y dice la palabra que cuando oímos y creemos, somos sellados. ¿Y qué significa ser sellados? Que pertenecemos al Rey, que somos hijos de Dios, que Cristo, que el Padre mira a Cristo en nosotros. Y viene una pregunta bien matona. ¿La salvación se pierde? No. Exactamente. La palabra dice que una vez que hemos sido sellados es la garantía de que somos hijos de Dios y que ya no hay marcha atrás. Dios nos conoce, Dios puede ver nuestro futuro y Él sabe cómo vamos a terminar. Y si ya somos sellados, tenemos la seguridad de que vamos a estar con Él. ¿Verdad? Pero necesitamos ser sellados. ¿Y cómo es que podemos ser sellados? ¿En qué momento es que somos sellados? Cuando oímos y creemos genuinamente, de todo corazón, que lo recibimos, que entregamos nuestra vida a Él, que le amamos y que comenzamos a depender 100% de Él, donde mis prioridades ya no son las mías, sino son las de mi Señor. Comenzamos a dar el fruto del Espíritu Santo en nuestra manera de vivir. Comenzamos a predicar el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Dice, todo eso son señales de que lo hemos recibido a Él, que hemos oído su mensaje y que lo hemos creído en Él. Si decimos que sí lo aceptamos, pero seguimos viviendo el mismo estilo de vida, ¿ya fuimos sellados? No, ¿verdad? No. En el momento que Él pase a ocupar el primer lugar en mi vida, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, podemos decir que hemos sido sellados. Mis prioridades cambian. Necesitamos ser llenos de Él para vivir en su poder y experimentar la plenitud de las promesas de Cristo. Y eso es bien importante. Porque puedo decir que ya lo tengo, pero mi vida refleja otra cosa, ¿verdad? Cuando recibimos el Espíritu Santo, decíamos en uno de los grupos que recibimos las bendiciones. ¿Y cómo se manifiestan? Paz, gozo, felicidad. Dios nos provee de todo. Dios nos provee, ¿verdad? Y si estamos gozosos, ¿cómo debe ser nuestra cara, nuestro rostro? Felicidad, sin importar las circunstancias por las que esté pasando. Pero si siempre ando con cara de fuchi y peleándome con todo mundo, no estoy reflejando el fruto del Espíritu Santo.
Aunque diga que sí, ya lo acepté, aunque venga todos los domingos, aún no he sido sellado por el Espíritu Santo. O sea, debemos de reflejarlo con nuestra manera de vivir. Recuerden que cuando sucede eso, cuando creemos en Él, nuestra vida se transforma. Mi carácter se transforma. Mi naturaleza pecadora fue sepultada y nace una nueva criatura. Y podemos, muchas veces nuestros compañeros, nuestro cónyuge, nuestra familia puede dar ese testimonio. Son los que pueden dar de que realmente somos otras personas. El Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Dice que no solamente fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello no es solo una marca de pertenencia a Dios, sino que el Espíritu Santo mismo es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué significan las arras de nuestra herencia? Las arras. Yo creo que los que nos casamos ya sabemos lo que son las arras. Arras. Las arras. Pero que en ese entonces no sabíamos ni qué significaban. Pero ahora dice que son las arras de nuestra herencia. Las arras significaban un pago inicial, o significan un pago inicial, un anticipo, un down payment. Así. Es que así habla el hermano. Es un depósito de seguridad que se da para asegurar la ejecución completa de una compra o contrato. Por eso les dije que era un down payment, ¿verdad? Con esto garantizo que lo voy a adquirir. Son las arras. Y si el Espíritu Santo significa que son las arras, es un anticipo de lo que me espera. Hacia dónde voy, de que el Señor, soy propiedad del Señor, en un futuro voy a ser completamente de Él. Eso significan las arras, la garantía del cumplimiento futuro, el anticipo o una muestra de lo que vendrá. Pero también nos da un tremendo significado. Dios ya nos ha dado una garantía tangible de nuestra herencia eterna. Dios nos ha dado su Espíritu como una seguridad divina de que recibiremos la plenitud de nuestra herencia en Cristo. Decíamos que somos coherederos junto con el Cristo de todas las promesas y todas las bendiciones del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo es un anticipo de la gloria venidera, un anticipo real de las bendiciones espirituales y la gloria que nos esperan. Y también nos está diciendo que esa herencia es segura y es cierta. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un anticipo de lo que vamos a recibir en el futuro. El sello, el Espíritu Santo es el sello de Dios y también sus arras, lo que duplica la seguridad de que sus promesas se cumplirán. Esta herencia es incorrumpible, incontaminada e inmarcesible, que no se puede marchitar, ¿verdad? Que no se echa a perder, que está reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para todos nosotros. La resurrección de Jesús juega un papel crucial en esta garantía. La resurrección no fue un milagro aislado, sino también es el sello divino que valida todas las promesas de Dios. Al resucitar, Jesús demostró que es el Hijo de Dios y su victoria nos hizo coherederos con Él. El Espíritu Santo en nosotros es la prueba de que pertenecemos al Rey resucitado. Yo no sé si ya habíamos reflexionado en esta
en estas bendiciones del Espíritu Santo. Son 2 versículos nada más los que nos dejaron. Me dejaron, perdón. Pero dije uno, mira nada más todas las bendiciones que hay. Todas las bendiciones que tenemos en esos dos versículos. El hermano Carlos leyó 5. ¿Se imaginan cuántas bendiciones tenemos ahí en esos 5 pasajes? El pastor, otros 5 o 6 por ahí también. ¿Cuántas bendiciones? Y ahorita estamos viendo 2 pasajes nada más. Y yo ya me había adelantado al otro capítulo, pero dije, caray, ese no me toca. Al otro versículo. Porque también había bendiciones. Estamos llenos de bendiciones prometidas por el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerlas y recibirlas, ser acreedores, recibir todas esas bendiciones. Miren, también en la siguiente, nuestra herencia celestial. Yo sé que están cansados, porque estamos desde las 6 de la mañana aquí. Salud. Pero hoy estamos celebrando la resurrección, ¿verdad? Pero también siempre decimos que es el día del Señor. ¿Y qué es lo que se hace en el día del Señor? ¿Mande? Es el día del Señor. Todo es para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas. Él nos va a quitar el sueño. No importa cómo hable yo. No importa. Porque yo siento que me cansé al cantar desde la mañana. Canté a todo pulmón, como dice Nicho Hinojosa. Dice, la última bendición, nuestra herencia celestial. Efesios 1, 13 al 14, ¿verdad? Nos revela una verdad trascendental sobre la experiencia de los creyentes. Mire, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, creer en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Esa es la última que tenemos. Nuestra herencia, ya la mencionamos, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dijimos ahorita que no sabemos la cantidad de cosas que el Señor tiene para nosotros. No las conocemos. Solamente estamos experimentando ahorita en este tiempo una pequeña porción, un pequeño adelanto de todo lo que Él tiene. Y cómo nos va con estas pequeñas bendiciones, con esto poquito que Él nos está dando. ¿Dónde tenemos la herencia? En el cielo, ¿verdad? Dice, reservada en los cielos. Nuestra ciudadanía primordial e infinitamente más importante está en los cielos. Ciudadanía celestial, dice ahí, ¿verdad? Nuestra vida verdadera se encuentra en los lugares celestiales y sobrenaturales, donde está nuestro Padre y nuestro Salvador. La esperanza de nuestra herencia, ahí está, en los cielos, guardada en los cielos. La tiene nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. La posesión adquirida, la frase de posesión adquirida se refiere al pueblo de Dios. Nos está diciendo que Él nos adquirió, ya nos adquirió. Somos posesión adquirida por Él. Ya le pertenecemos. Ya le pertenecemos, ¿verdad? La posesión adquirida somos nosotros los creyentes que pertenecemos a Cristo. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. La redención. ¿Qué es la redención? Es la liberación del pecado y el
perdón de pecados por la sangre de Cristo. Fíjense, el sacrificio de Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados, fuimos liberados, ya no somos esclavos, ya no le pertenecemos al príncipe de las tinieblas, ahora somos pertenencia de Cristo. Sin embargo, la redención mencionada aquí, en este versículo 14, apunta al final, cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Ahora guardamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo? En ese día final, cuando Él venga. Dice, vamos, la redención o la liberación va a ser completa. Pero ahorita ya tenemos la garantía de que le pertenecemos. Somos de Él. Y otro significado, de las arras. Ahorita le mencioné que los que ya nos casamos ya sabemos que son las arras. También dice, es un anillo de compromiso divino. La palabra dice que Cristo va a regresar. ¿A qué? Con su novia. ¿Verdad? Con su novia. Y su novia ya tiene las arras, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser sellado? Oír el Evangelio y creer en Jesucristo, en su sacrificio, ¿verdad? Enamorarme de Él, ¿verdad? De conocerle cada día más, de conocerlo. Porque ¿cómo nos vamos a casar con alguien que no conocemos? ¿Cómo nos vamos a casar? En el contexto hebreo, sí, apenas hacían los negocios los padres y ya. Pero había un periodo de tiempo donde el novio se iba a preparar la casa, pero la novia estaba recibiendo instrucciones de lo que el novio quería de la novia, cómo quería que se comportara. Ahorita en las bodas le llamamos el best friend en inglés, ¿verdad? Que es el que está encargado de la novia ahí. Y en este tiempo, ¿quiénes son los encargados de la novia? ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Y quién es el encargado de nosotros? ¿Vale? ¿Quiénes son los encargados de nosotros? Los pastores. Ese es el amigo del novio, y está poniendo a cargo a su novia en él. La está poniendo a cargo. Y él es el que está recibiendo las indicaciones del cuidado de la novia. Que le hable de la novia, que le hable del novio a la novia. Que le platique qué perfume usa, cómo huele, cómo es estar con él. El amigo es el que debe hacer que la novia se enamore del novio, platicándole de él. Pero hasta ahí, ¿verdad? Porque no vaya a ser que resulte que la novia termine enamorándose del amigo. Miren, sucede. Pero esas situaciones ya van del amigo con el novio. Pero sí se han dado esos casos. Sí los hemos visto. Pero ese es el trabajo de los pastores. Mostrarles al novio. ¿Verdad? Decíamos que era el anillo de compromiso, ¿verdad? Que es lo que garantiza, que es lo que nos garantiza como la esposa de Cristo. Nunca seremos desatendidos ni abandonados por Él. ¿Verdad? Comprender estas verdades nos llenan de gozo y expectación. No nos gozamos en esa verdad.
Claro que sí, ¿verdad? Es una gran bendición la que tenemos en Cristo. Las bendiciones de la semana pasada y de la antepasada y la de hoy, todas son en Cristo. Las recibimos en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Pero como dijimos al principio, ninguna de estas bendiciones no serían posibles sin la resurrección. Voy a leerle unos apuntes que traigo aquí de la resurrección. Dice, la resurrección es el fundamento del evangelio de vuestra salvación. El poder de la resurrección es un poder supereminente, muy por encima de lo común, que está disponible para los que le creen. Pablo ora para que conozcamos y activemos este poder, porque este poder es la capacidad de hacer, el poder que nos saca de la impotencia y nos lleva a la potencia, el poder de ganar y actuar. Y lo vemos en revelado, manifestado en el Espíritu Santo en nosotros, porque dice la palabra que recibimos poder. Y este es el poder que recibimos, pero lo recibimos gracias a la resurrección de Cristo. Es la garantía de nuestra propia resurrección y de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos. El evangelio, que tiene centro de resurrección, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Todo esto tiene el propósito final de alabar a Dios. Todo esto es para alabanza y la gloria de Dios. Todo lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, ¿verdad? Todas las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas, todo debe reflejar la gloria y la gracia de Dios. Todo apunta a nuestro Señor. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, esta hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios, que me toca hasta mayo. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta bendición, esta palabra de bendición que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Créanme que cuando escuchamos estos mensajes, nos deben de poner a reflexionar si somos o no somos ya hijos de Dios. Porque cuántas veces decimos que sí, pero luego resulta que no. Y dice la palabra que por sus frutos los conocéis. Entonces, hermanos, conozcamos. Si no lo hemos conocido, conozcámosles. ¿Y cómo lo vamos a conocer? En los grupos familiares hemos estado insistiendo mucho en nuestra intimidad con Dios. Todos los días, como dice la palabra, ahí en tu habitación, en tu intimidad, solamente Él y nosotros. Sin teléfono, sin televisión, sin nada que nos distraiga, solamente la Biblia y la oración. Ahí poco a poco lo vamos a ir conociendo.
Y entre más tengamos esa relación con Él, esa intimidad, más nos vamos a enamorar del novio. Si no, nunca va a ser posible. Y nos va a pasar al final, como la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas que no pudieron entrar a celebrar las bodas. Y eran del pueblo de Dios. Podríamos decir que eran cristianas y solamente 5 fueron las sensatas, porque son las que estaban listas. Debemos de estar listos, preparados para cuando Él venga. Ya nos está garantizando que cuando somos sellados, ya no hay marcha atrás, ya somos posesión de Él. Ya le pertenecemos a Dios. Y démosle gracias a Dios. Pues vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, Señor. Este tiempo en el que has estado con nosotros. Sabemos que es tu palabra, Señor, la que hoy se menciona, Señor. Y gracias, Padre, por habernos escogido, por habernos elegido para estar aquí recibiendo estas semillas, Señor, ya sea presencialmente o en línea, Señor. Te damos gracias porque tu palabra llega a todos lados, Señor. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y te pedimos, Padre, que esta semilla que ha sido sembrada al día de hoy no pase desapercibida, no quede en tierra inapropiada, Señor, sino que rinda fruto, Señor. Que rinda fruto, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor, y llevar tu palabra a todo el mundo, y que podamos dar testimonio del Evangelio, Señor, con nuestra manera de vivir, que demostremos que ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, Señor, que garantiza que ya estamos en tu presencia, Señor, que hemos sido redimidos. Gracias, Señor, gracias. Bendice nuestro regreso a casa, Señor, y Padre, también a nuestras familias que vienen de lejos, Señor, también llévalas con bien a su destino, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.